Hola, hola, mi amada familia. El Señor les bendiga y les guarde. Es verdaderamente un privilegio volvernos a encontrar aquí en su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y el día de hoy tenemos el solemne privilegio de comentar la lección número 10, titulada Cónyuges juntos en la cruz. Vamos a tratar Efesios capítulo número 5, versículos número 21 hasta el 33. Así que será en el nombre del Señor un verdadero gozo acompañarles y de inmediato queremos sencillamente invitarles a orar para que sea el Espíritu de Dios quien conduzca esta meditación, esta reflexión, este estudio en la palabra del Señor. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, queremos por favor, Padre, en toda humildad, en Cristo, acercarnos delante de tu trono, en santa audiencia, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo venga a impartirnos toda sabiduría, Señor. Úsanos, eleva nuestras mentes, nuestras débiles miradas y permítenos contemplar a Jesucristo lleno de gloria y de santidad, para que esa contemplación, Padre, por medio de tu poder nos transforme de gloria en gloria a la misma imagen, Señor, de Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito y santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, Efesios capítulo número 5, versículo 21 en adelante, comienza a tratar las relaciones más importantes, las relaciones más frecuentes, las relaciones más íntimas, aquello que forma parte y estructura nuestro día a día en comunión con el Señor. La relación con nuestras esposas o esposos, para luego tratar sobre las relaciones en el siguiente capítulo de los padres y los hijos y luego las relaciones entre los amos y los siervos o señores y siervos y así sucesivamente. Así que ahora comenzamos a tratar, comenzamos a mirar lo que el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios tiene para enseñarnos sobre la relación entre un hombre y una mujer que se han unido en matrimonio, que constituye el primer núcleo de la familia a ser expandida. Vamos entonces a mirar lo que el apóstol Pablo nos enseña. Recordemos, no es el apóstol Pablo hablándonos, es el Espíritu de Dios que ha tomado la mente de un hombre, la ha guiado, la ha conducido en pensamiento para que la expresión en palabras, a pesar de ser humana, sea palabra de Dios. Así que nosotros no tenemos aquí a un hombre que es sencillamente producto de su cultura. No tenemos a un hombre que escribe desde su punto de vista desde el primer siglo y por tanto había que comprenderlo solamente útil para el primer siglo. Pero para nuestra época ya es anticuado, para nuestra época ya no es tan útil, no es tan productivo leerlo. No. Lo que nosotros tenemos aquí es palabra de Dios, que ha guiado, que ha inspirado, que ha conducido la mente, los pensamientos, y así la expresión humana se transforma en palabra de Dios, guiada en todo tiempo por el Espíritu Santo y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es palabra de Dios lo que nosotros vamos a leer a partir de aquí, Efesios capítulo 5, versículo 21. Vamos a leerlo, vamos a mirar lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Dice así, atención: someteos
unos a otros en el temor de Dios. Así que antes de hablar en términos específicos de lo que ese sometimiento quiere decir, comenzándolo a expandir y desarrollar desde la relación matrimonial, el apóstol Pablo hace muy bien en el Señor en decirnos que ese sometimiento, vamos a tratar de resaltarlo aquí, este sometimiento unos a otros, atención, es en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto en primer lugar? Que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, elige muy bien la forma en que formula esta primera orden inspirada para la familia y las relaciones más cercanas. Y él dice que este sometimiento de unos a otros es en el temor de Dios. Ok, lo que esto quiere decir desde el primer lugar es que el temor a Dios, recordemos que el temor a Dios es la entrega de la voluntad y nuestra facultad racional y moral a Dios para que Dios nos dirija, no confiando en nosotros mismos, no limitándonos y confiándonos en nuestra propia sabiduría o prudencia, sino cediendo la voluntad, cediendo la facultad racional y moral a Dios para que Dios nos conduzca la vida. Ese es el temor a Dios. Entonces, lo primero que la mente humana espiritual debe hacer es someterse a Dios, entregar a Dios su voluntad, entregar a Dios su facultad racional y moral para que Dios ahora conduzca toda nuestra vida y Dios sea aquel a quien primero, esencial y verdaderamente nos sometemos para que todas nuestras consecuentes relaciones familiares funcionen en el Señor, funcionen como Él lo desea. Entonces, antes de que un hombre o una mujer se someta a su esposo o a su esposa, la primera y más esencial sumisión es a Dios por medio de Cristo, por medio de hacer de las palabras, de las lecciones, de la vida de Cristo nuestras. Y cuando así nos sometemos a Dios por medio de Cristo, entonces de manera consecuente haremos lo que Dios nos encomiende y diga en relación con mi esposa, mi esposo. Por eso todo debe ser en el temor del Señor. Bien, teniendo este punto como base y partida, vamos entonces a mirar cómo este mandato de someterse los unos a los otros se desarrolla en términos específicos, comenzando por la relación matrimonial. Vamos entonces a proyectar en pantalla y miramos lo que nos dice el texto bíblico. Dice así: las casadas, atención, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Diría Colosenses, capítulo número 3, como conviene en el Señor. Esto es realmente un llamado, como ya lo dijimos, a hacer de la sumisión a Cristo lo primero. En otras palabras, aquí no está diciendo que la mujer debe considerar a su marido como si fuese Cristo. No, no es lo que está diciendo. Lo que aquí está diciendo es que la mujer va a estar sujeta a su marido como conviene, como manda,
como es en el Señor, en el temor, habiéndose sometido a Cristo, oyendo a Cristo y dependiendo de Cristo, por amor a Cristo y movida por Cristo, se va a sujetar a su marido. Entonces, esto nos presenta de inmediato una condición que nosotros debemos tener siempre en cuenta. ¿Cuál es la condición? La condición es que este marido a quien Cristo, por medio del apóstol, recomienda sujetarse, también está y debe siempre estar en el Señor, sometido a Cristo, con su voluntad entregada a Cristo y dependiendo enteramente siempre de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente así la sujeción es cristiana y no una sujeción animal, arbitraria, autoritaria, babilónica, despótica. No. Lo que aquí el Señor quiere es un ideal que se alcanza cuando ambas partes se sujetan enteramente a Cristo. De manera que un marido no puede tomar este versículo para decir, mire señora, mire mujer, usted es mía, usted es mi mujer y de acuerdo a la Biblia usted debe sometérseme a mí porque yo soy para usted como Cristo mismo. Así que usted me obedece en todo, usted me sirve en todo, usted hace lo que yo le digo. No, porque entonces la posición de la esposa sería todo menos envidiable, sería todo menos deseable. No, la sumisión que aquí presenta la Escritura es cuando ambas partes están sometidas enteramente a Cristo para que el ideal sea alcanzable. Para dar una ilustración, es como que yo diga lo siguiente, mira, usted señor y usted señora van a alcanzar un ideal de perfecta combinación de colores y matices. Usted, por tanto, señora, vestirá el azul mientras su esposo viste el blanco para alcanzar una perfecta combinación de colores. Para poner un ejemplo, una ilustración. Entonces el esposo resulta que no quiere utilizar el blanco, no le gusta el blanco, pero el esposo le exige a su esposa que vista el azul. Y le dice, mira, usted va a vestir el azul porque la Biblia dice que usted tiene que combinarse conmigo. Pero él no quiere vestir el blanco. Y entonces el ideal de perfecta combinación de colores no será alcanzado. Y entonces no vistiendo el blanco, la mujer tendrá que vestir el azul. La mujer aquí entra en otra función. Cuando el esposo no viste el blanco o cuando el esposo, en el ejemplo, no se somete a Cristo, la mujer comienza a relacionarse con él en otra dinámica y es una dinámica redentora. Lo va a respetar, le va a servir como a cualquier prójimo, tratando de redimirlo para Cristo mediante una conducta casta, afable, respetuosa, ejemplar, pero ya no le estará sujeta como en el Señor, porque este hombre no está sujeto a Cristo y esta sujeción puede volverse peligrosa. ¿Se da cuenta? Entonces lo que aquí tenemos es un ideal para ser alcanzado por dos partes, no una sola parte, dos partes que han de alcanzar la completa unión en Cristo, llegando a ser siempre una sola carne. Vamos a seguir entonces, vamos a ver cómo es que esto se enseña en las Sagradas Escrituras. Dice el texto en Efesios capítulo número 5, versículo 23, lo siguiente. Porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que aquí de inmediato la relación paradigmática, la relación ejemplar es la de Cristo con su iglesia. Recordemos que Cristo es aquel que amó tanto al mundo, de acuerdo a lo que se nos dice en las Sagradas Escrituras, que se entregó a sí mismo por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Entonces, aquí nosotros tenemos una relación ejemplar y es el amor ágape, el amor con el que Cristo amó a su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, el precio de llevarse a la iglesia para la habitación celestial, la dote que Cristo ha de pagar, ha sido el precio de su propia vida. Le costó la vida llevar a la iglesia a su morada celestial. Entonces, Cristo se acerca a su iglesia, se relaciona con su iglesia por un amor ágape, amor que no busca lo suyo, amor que lo soporta todo, lo tolera todo, amor que dirige toda acción y principio de vida. Este es el tipo de ejemplo que los maridos han de seguir, que los maridos han de usar en toda relación con su esposa. Y es lo que el apóstol Pablo va a continuar diciendo más adelante. Pero aquí entonces la cabeza de la mujer es como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que el marido como cabeza de la mujer debe relacionarse con ella en todo tiempo como Cristo a la iglesia y la mujer tomar de su esposo como la iglesia toma de Cristo. La iglesia toma un ideal de vida, la iglesia toma un modelo de vida, la iglesia toma fuerza, la iglesia toma toda provisión, la iglesia toma todo don para conducirse, para depender de Cristo. Así la esposa ha de tomar todo buen ideal, todo buen ejemplo, toda orden sometida en el temor de Dios para conducir su vida al servicio de su marido, tomando de él toda provisión, tomando de él fuerza, tomando de él un ejemplo moral. Y esta entonces es la relación que la palabra del Señor está recomendando. Así entonces termina diciéndonos el versículo número 24 lo siguiente. Así que, dice el texto, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ok? Ahora mira esto. Esto es algo muy importante lo que vamos a decir a continuación. La sociedad en la cual nosotros vivimos el día de hoy podría acusar a una dama que así viva en el Señor, podría acusarla de terrorismo cultural. ¿Por qué? Porque bueno, esta dama está llevando a las mujeres con las que tenga influencia o contacto, las está llevando a un ideal arcaico, a un ideal de sujeción anticuada, a un ideal cuando las mujeres no tenían ni siquiera derechos civiles y por tanto cualquier dama que viva sirviendo a su marido en sujeción a él como a Cristo o como Cristo es cabeza de la iglesia, este ideal sería un ideal que el mundo en nuestra sociedad aborrecería
como un ideal de terrorismo cultural, anticuado, retrógrada. Así que lo que nosotros estamos mirando aquí es un ideal que es contracultural, es un ideal que desafía a la sociedad moderna. Una sociedad que ha visto cómo una agenda feminista ha atropellado el hogar, desdibujando la silueta del hombre, desdibujando la silueta de la mujer en familia, en contexto familiar, y sencillamente tiene como objeto supremo la dominación de la mujer sobre toda otra institución social. Mis amigos, mis amigas, esto no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. El plan de Dios más sublime para el individuo humano es la vida familiar, sea hombre o sea mujer, y ya lo vamos a ver a continuación, basados en el relato de la creación de Génesis capítulo número 2, cómo fue formado el hombre y la mujer, para que en unión llegasen a experimentar la plenitud de su ser en relación con Dios, viviendo en el mundo en una unión familiar, donde se encuentra el propósito de vida moral, social, comunicacional para cada individuo humano. Y es entonces lo que nosotros vamos a mirar a partir de Efesios capítulo 5, versículo número 25. Dice lo siguiente, vamos a proyectar el texto en pantalla. Dice: maridos, atención, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, atención, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a mirar qué cosa es esto. Para purificarla, para santificarla, para purificarla, por el lavamiento por la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Ok, número 1. Aquí vemos, así como ya lo veíamos en Efesios capítulo número 1, versículo número 3 y 4, que desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió para que llegásemos a ser santos delante de Él, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es el ideal que Cristo persigue para su iglesia, que se constituye y llega a ser su pueblo entre la humanidad toda que fue escogida para salvación. Habiendo sido la humanidad toda escogida para salvación, solo algunos individuos de esta humanidad, aceptando el don de gracia y no rechazándolo, llega a constituir su pueblo, su iglesia. Y habiendo cedido a la invitación de gracia, la finalidad de este llamado es la limpieza, la purificación por medio del lavamiento del agua por la palabra. Entonces, vamos a recordar lo que nos enseñó Jesucristo en Juan capítulo número 15. Después, atención con esto, después de haber lavado los pies de sus discípulos en Juan capítulo número 13 y hablarles del Espíritu en Juan capítulo número 14 y de la comunión que por medio del Espíritu, guardando la palabra,
el Padre y el Hijo vendrían a tener morada en nosotros, el capítulo número 15 de Juan nos enseña lo siguiente. Mira lo que nos dice el capítulo 15 de Juan, capítulo número 15 y el versículo número 3. Escucha lo que dice Jesús. Atención, dice así. Vamos a proyectarlo para que lo tengamos resaltado en pantalla. Mira esto. Recuerda que esto está hablando después del lavamiento de los pies, después de hablarles de la comunión con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu. Y ahora mira lo que dice el versículo número 3 del capítulo 15. Dice así: ya vosotros estáis limpios. Recuerda que Jesús, contestándole a Pedro, le había dicho: Pedro, el que está limpio solo necesita lavarse los pies. ¿Okay? Entonces Jesucristo está haciendo una alusión a todo ese proceso de purificación que el lavamiento con agua de los pies estaba simbolizando. Entonces ahora dice: ya vosotros estáis limpios. A ver, pero ¿qué fue lo que purificó? ¿Qué fue lo que limpió en esa limpieza espiritual, en esa limpieza del corazón, en esa limpieza de la mente? ¿Qué fue lo que limpió? ¿Qué fue lo que purificó? ¿El agua? ¿El agua que lavó los pies purificó el alma? No. El agua que limpió los pies no purificó el agua. ¿Qué es lo que limpió el alma? Mira, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oh, mis amigos, esto es exactamente a lo que Efesios se está refiriendo. El lavamiento del agua es el lavamiento simbólico de la regeneración espiritual obrada por el Espíritu. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y aceptamos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo, cual agua, como símbolo el agua, comienza un lavamiento regenerativo en donde lo que estaba mal en el corazón, lo oscuro del corazón, lo pecaminoso, lo carnal, lo malo y perverso y engañoso del corazón, comienza a ser transformado por un nuevo corazón, lleno del Espíritu de Dios para que Él cumpla su promesa que hizo cuando nos dijo: y haré que andéis en mis preceptos y los pongáis por obra. Para Él cumplir esa promesa, Él envía su Espíritu para lavarnos. ¿Cómo nosotros participamos de ese lavamiento? No hay otra forma, porque yo no puedo tomarle la mano al Espíritu Santo y decir: venga, por favor, láveme aquí adentro. No, yo participo de ese lavamiento cuando por la fe yo recibo las promesas de la palabra de Dios, las creo, me aferro a ella, confío en ella, las introduzco en la mente, las guardo en la memoria, las medito y participo de ella, teniendo comunión así con Cristo por la palabra. Y entonces, por medio de su palabra, Cristo encuentra morada en mí. Y comienza la obra de la purificación por medio de su Espíritu. Por eso es que siempre es importante recordar las palabras del apóstol Pedro. En su segunda epístola, en el capítulo número 1, versículo 3 y 4, el apóstol Pedro nos dice que a nosotros se nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder, por medio de las preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde están esas promesas? En su palabra. Entonces dice: para que por estas promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido, escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, esta vida dominada por deseos y pasiones, esta vida controlada por la carne, por los impulsos y deseos pecaminosos y pasiones, entonces cuando creen la palabra bendita, nos une, esta vida nuestra se une por medio de la fe en la palabra de Dios, se une a la naturaleza divina de nuestro Señor, para que por ella seamos nosotros lavados, idóneos para ahora enfrentar la tentación, para enfrentar los deseos y así ya no ser más dominados en nuestra vida por los deseos y pasiones, sino por el Espíritu de Dios, por medio del cual somos participantes de la naturaleza divina y llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el lavamiento que la palabra ejecuta en nosotros. Y por medio de la comunión con la palabra, nosotros vamos a estar en todo tiempo llenos de Cristo, habitando en su presencia. ¿Y de dónde nosotros sacamos que es por medio de la palabra? Que estamos en la presencia y en comunión con Cristo. ¿De dónde nosotros sacamos eso? ¿Usted recuerda el texto de Juan 15? Bueno, el texto de Juan 15 está estructurado en medio de un discurso que realza esta realidad de tener comunión con Cristo por medio de su palabra. Vamos a leerlo, por favor. Vamos allá. Vamos a mirar, por ejemplo, Juan capítulo número 14. Vamos a mirarlo. Juan capítulo número 14 y el versículo 22 y 23. Luego vamos a Juan 15, versículo número 4. Luego versículo número 6 y luego el 7. Mira lo que nos dice la Escritura. Atención, dice así, escucha esto. Mira la pregunta de Judas, no el Iscariote. Mira este. Dice así. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es, atención, cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, escucha esto. Mira esto, el que me ama, mi palabra guardará. Esta palabra guardar no quiere decir obedecerla, quiere decir atesorarla en lo profundo de la mente y el corazón. Quiere decir atesorarla y cuidarla allí adentro, reservarla adentro, meterla, introducirla adentro y protegerla, guardar la palabra. Tenerla como tesoro en la mente y corazón. Ahora me dice, mira, el que me ama mi palabra guardará. Escucha esto. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Nota cómo la palabra es el medio que lleva a la comunión con el Padre y con su Hijo, para que ellos moren en nosotros. Y ahora mira lo que nos dice el capítulo número 15. Ya lo leímos, el versículo número 3. Nos decía, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora mira lo que hace la palabra. Atención. Versículo número 4. Escucha esto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Primera vez que lo dice, ¿ok? Segunda vez, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él. Ahora mira la última vez que lo dice, cómo la formulación cambia. Si permanecéis en mí, ¿qué es lo que usted y yo esperaríamos leer? Y yo en vosotros. Pero ahora mira cómo lo cambia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira cómo cambia la formulación. ¿Por qué? Porque entonces lo que el apóstol nos está diciendo, lo que está describiendo como las palabras de Cristo
aquí en Juan 15 es en realidad que por medio de la comunión con la palabra de Cristo, nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos comunión con Cristo. Y cuando Cristo haya cabida en mí por medio de su palabra, yo medito en esa palabra, permito que la imaginación se espacíe en esa palabra, racionalmente soy confrontado con esa palabra, moralmente mantengo mi atención en esa palabra para no desviarme y yo la recuerdo, la recito y la tengo en el pensamiento, entonces esa palabra trae al Padre y al Hijo y ellos permanecen en mí, encuentran morada en mí y yo soy limpiado y regenerado en el Espíritu en todo tiempo, de gloria en gloria. Vamos entonces a seguir leyendo. Versículo número 27. Mira lo que nos dice el versículo número 27. A fin de presentársela a sí mismo. Escucha esto. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oh, mira esto. La primera posibilidad o la primera interpretación que rápidamente viene a la mente cuando nosotros leemos que Cristo va a presentarse a sí mismo, a su iglesia, gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. La primera cosa que viene a la mente es que esto nos habla del momento en que Cristo venga por segunda vez, de su segunda venida, del momento cuando aparezca en las nubes del cielo delante de la humanidad. Esto es lo que se viene a la mente en primer lugar. Pero yo quisiera mostrarles cómo la mensajera del Señor utiliza este texto para aplicarlo en una circunstancia diferente de la segunda venida de Cristo. Permítanme mostrarles esto. Para eso vamos a leer el conflicto de los siglos, ¿ok? Conflicto de los siglos, página 480 de la versión electrónica. Conflicto de los siglos, página 480 de la versión electrónica, dentro del capítulo que se titula El juicio investigador, en español. ¿Ok? Mira lo que dice esta cita. ¿Ok? Dice así. Estamos viviendo ahora, está resaltada allí en pantalla para que tú puedas seguirla si gustas, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Escucha esto. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, escucha, de la misma manera, todos los que deseen que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les queda de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón, hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Ahora mira cómo termina la cita. Escucha esto. Recuerda, estamos hablando en qué día, en qué circunstancia. En el día del juicio, en el día del cumplimiento antitípico del día de la expiación. Entonces dice así, escucha esto. Empeñada lucha, aquí está el texto a donde queríamos llegar. Empeñada lucha espera a
a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Ahora escucha. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿De dónde proviene ese texto? De Efesios capítulo número 5 y el versículo número 27. Entonces, vamos a preguntarnos aquí. ¿Será que Cristo es capaz de presentar a su iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, solamente en ocasión de su segunda venida? Cuando el cuerpo de naturaleza pecaminosa haya sido transformado en un cuerpo glorioso a la semejanza del Señor. ¿O será que este propósito al cual sirve la purificación del lavamiento por la palabra, para lo cual Cristo se entregó a sí mismo por amor a su iglesia, será que Cristo es capaz de presentar a la iglesia limpia, a la iglesia obediente, a la iglesia pura, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, en el día en que la exhiba delante de los ángeles y seres no caídos en el día del juicio, para que el universo contemple lo que la gracia de Cristo es capaz de hacer por aquel pueblo que antes era rebelde, pero que ahora se ha sometido a toda gracia del Señor? ¿Será que Cristo es capaz de hacer eso? Absolutamente. Y por eso nosotros, no nos casamos con Cristo el día de su venida, como si la boda fuese la venida de Cristo a la tierra. No, la boda no es la venida de Cristo a la tierra. La venida de Cristo para ser nosotros llevados a la cena del Cordero es el banquete de las bodas. Es la celebración de las bodas. Su venida a la tierra es la celebración de la boda que fue realizada antes de Él venir a la tierra, cuando en juicio Él tomó como su posesión la ciudad santa donde llevará a la iglesia. Nosotros esperamos a Cristo del cielo como aquel que viene de bodas, y las bodas que se llevan en el lugar santísimo del santuario celestial, donde Cristo toma legítima posesión de la nueva Jerusalén, de la ciudad santa. A esa boda nosotros entramos como los invitados a las bodas del Hijo, vestidos de vestiduras blancas que son la justicia de Cristo, tejida por Cristo mismo y que se transforma en nuestras vidas, en nuestro carácter, y su justicia es nuestra y nos transforma. Nosotros entramos a esas bodas por la fe, siguiendo al Cordero al lugar santísimo, para por la fe recibir de Él la herencia eterna que cuando salga de las bodas nos entrega. Y es por esa razón que la metáfora de la boda y el día en que Cristo se presenta a la iglesia delante de sí mismo
no se refiere principalmente al día de su venida, se refiere al día de juicio, cuando el padre del hijo, que fue el que organizó las bodas como en la parábola, cuando el padre del hijo entra para mirar a los convidados, para mirar si todos allí están vestidos de vestiduras provistas de justicia de Cristo. Eso es lo que determina quién hereda parte en el banquete de las bodas o quién es echado afuera al lloro y crujir de dientes. Eso es lo que enseñó Cristo con la parábola de las bodas. Entonces, aquí vemos a Cristo queriendo purificar a la iglesia, queriendo lavarla por el lavamiento de la palabra, para presentársela a sí mismo limpia, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, en el día del juicio, para venir a buscar a su iglesia y llevarla a la herencia adquirida que ha recibido finalmente y para siempre en el día del juicio. Y eso es lo que el texto estaría enseñándonos en relación con la metáfora de las bodas. Aquí entonces nosotros vemos la necesidad de creerle a Cristo, la necesidad de aferrarnos absolutamente a su gracia, para que su gracia bendita pueda edificar y construir un carácter que sea limpio, que sea puro, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y la única forma en que este carácter nuestro pueda así ser es que reciba como principio de vida la justicia de Cristo. ¿A qué nos referimos con la justicia de Cristo como principio de vida? Nos referimos a esto. La justicia de Cristo no es una justicia que cubre nuestras vidas para que nosotros nos escondamos detrás de la justicia de Cristo para vivir vidas en pecado, cayendo en pecado, porque estamos escondidos y ocultos por ese manto que nos tapa y oculta de la vista de Dios, para que cuando Dios nos vea, vea el manto y no la vida en pecado que nosotros llevamos. No. Cuando la justicia de Cristo es principio de vida, ese manto llega a ser el carácter nuestro, llega a entretejerse con cada fibra de nuestro ser. Y entonces su justicia se transforma en un móvil, en un principio que nos mueve, que transforma cada deseo, cada impulso, cada pensamiento y nos renueva para que su justicia llegue a ser nuestra en el sentido de desarrollar, desplegar nosotros el mismo carácter que nos ha sido dado, que nos ha sido imputado. Y de esa manera, la justicia de Cristo no es un capote, un manto que nos oculta, sino un manto que se entrelaza con cada fibra del ser y nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. La mente de Cristo se une con la nuestra, su voluntad con la nuestra, los pensamientos con los nuestros, y llegamos a ser uno con Él, para así ser justicia de Jehová, justicia de Cristo, plantío de Jehová. Llegamos a ser su justicia, llegamos a ser su obra, llegamos a ser su rectificación del ser en esta vida. Él nos rectifica, Él nos transforma, nos cambia y nos amolda a su voluntad. Eso es justicia de Cristo y lo que ella hace en nosotros y por nosotros. Vamos entonces a continuar
nuestra lectura. Estamos en el versículo número 28 y ya nos preparamos para el final, hablando acerca de la misteriosa unión del marido y la mujer según Génesis capítulo número 2. Mira lo que nos dice Efesios 5:28. En adelante, dice el texto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora mira. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está citando Génesis capítulo 2. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿De qué está hablando esto? ¿Qué es lo que está diciendo el texto bíblico aquí? Ok, en primer lugar, esto es una interpretación de Génesis capítulo número 2. Y Génesis capítulo número 2, versículo 18, contiene una declaración extraordinaria y totalmente inesperada. ¿Cuál es esta declaración? Fíjate, en Génesis 1:31, la Biblia dice que vio Dios todo lo que había sido hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Pero en el 18 del capítulo 2, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Todo lo que había sido hecho era bueno en gran manera y luego Dios sorprende y dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios hizo eso como para darnos un zoom in, con lupa. Él intensificó la visión nos introduce al capítulo número 2 y nos agranda la escena y nos presenta la formación del hombre para que el hombre llegue a ser bueno en gran manera. Y esa creación es que le es dada la tarea al hombre de nombrar, de ponerle nombre, de ordenar todas las especies según su género, especie, poniéndole nombre a toda la creación del Señor. Y aquí entonces Adán nota que no hay una pareja para él, una ayuda para él, una contraparte. Y entonces dice la Biblia que Dios duerme a Adán. Y fíjate, la traducción al español es que Dios duerme a Adán y toma una de sus costillas. Pero no es esa. No es esa la forma de comprenderlo desde el idioma hebreo. En el idioma hebreo lo que dice es que al Adán ser dormido, Dios tomó su costado. Esto es un misterio. Y yo no quiero decir cosas extrañas, pero de manera misteriosa el idioma hebreo dice que Adán fue partido en dos. El idioma hebreo dice que a Adán se le tomó un costado. Es como si Adán fue dividido para que Dios hiciera la mujer y luego reunido a su mujer, Adán llegase a ser un ser a imagen de Dios, que en unión coeterna vive en amor por toda la eternidad. Entonces, aquí hay un misterio, pero lo que nos enseña la Biblia es que el día, escucha esto, el día que Dios tomó el costado de Adán y lo unió a su mujer, y los dos llegaron a ser una sola carne, entonces, de manera misteriosa, el ser humano llega a ser y cumplir
el propósito de su vida y creación. Ser imagen de Dios, llegar a ser todo lo bueno que Dios en gran manera había visto en el capítulo número 1, ahora con un ser que es uno en el sentido de haberse unido a su propia carne. Un ser ahora unido en Cristo, unido a su mujer, unido como una sola carne, y así ha encontrado el propósito más noble y sublime de su creación. Una unión que asemeja la unión de la deidad, la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu en amor coeterno. Y esta unión voluntaria, una unión que cede a Cristo y que se une así para llegar a ser un solo ser a la imagen de Dios, es la unión sublime del hogar, de la familia, del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y aquí, terminamos con esto, y aquí de manera maravillosa, Dios no se da a la tarea de evaluar lo que había hecho y decir, ahora sí es bueno. No, sino que Dios le da a Adán la oportunidad de que él lo diga. Y Adán dice, ahora esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En otras palabras, Dios le cedió a Adán el veredicto de llamar bueno, adecuado, oportuno, propicio a aquello que Dios le había dado. Esto nos dice que la mujer ha sido creada para ayudar al hombre y juntos cumplir el propósito e ideal de Dios para el ser humano. Una vida en perfecta unión y armonía que llega a ser de dos individuos, una sola carne, en íntima unión que refleje a Dios, que existe en amor eterno, habitando como deidad, en unión coeterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así habitando en amor ágape, así el hombre llega a ser como su Dios, en unión a su mujer y su mujer al hombre, así unidos, reflejando a Dios que habita en amor desde la eternidad. Una unión, un sometimiento en donde el uno se prefiere, en donde el uno se sirve, no a sí mismo, sino sirviéndose, viviendo el uno para el otro, sustentándose, amándose y cuidando, porque nadie jamás en su sano juicio atentó contra su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Esto, dice el apóstol Pablo, es un misterio, mas yo lo digo de Cristo y la iglesia. Así que de nuevo, la misma relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que modela la relación de Cristo con la iglesia, ha de modelar la relación familiar, ha de modelar el matrimonio, ha de modelar la vida en el hogar. Mis amigos, habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de nuestro Señor, nos despedimos en esta hora invitándoles para el día jueves a las 6 de la mañana para orar en familia y el día sábado a las 7:30 de la mañana, también totalmente en vivo, para comentar la escritura, el texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.